Vos sabés que estos días me he dedicado, ¿sabés a lo que es? ¿A Total, qué? estamos en semana de turismo, tenemos tiempo. Uno puede levantar un poquito la mirada y un poco ver un poquito más allá. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo con los hidrocarburos? Mirá qué tema. Me resultó interesante y si a vos te parece bien, yo quisiera compartir esto con los compañeros que nos siguen en esto, porque de ahí salen cosas interesantes, ¿viste? Yo agarré la libreta y agarré la lapicera. Bueno, está bien. Mira, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Viste? Cuando subió este gobierno, el litro de nafta costaba 54,95, ¿no? Y ahora cuesta 77,88. O sea que pasó de 54 pesos a 77. Esto es un aumento del 41% en 2 años. Yo esto no lo voy a decir, nada de lo que voy a decir acá es para criticar al gobierno, ni para criticar a nadie. Quiero analizar un problema, para que todos los pensemos después, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con el petróleo en ese mismo periodo, Néstor? El petróleo Brent, que es el tipo de petróleo que se fija siempre, porque hay distintos lugares donde se remata el petróleo, pero el que se toma como referencia acá es el Brent, ¿no? Eh, Perdona, pero por lo que yo estoy anotando. 54, 77 o 78 era. Era 54,95 y después pasó a 77,88. Está. La nafta super. Bien, bien. Ahora, Sí, sí. pero el petróleo Brent costaba en febrero del 2020, los últimos días antes de subir el gobierno, el barril, porque el petróleo viste que se vende en barril de 200 litros, el barril costaba 55,66 dólares, el barril, ¿no? Ahora, en abril del 2022, ahora, ¿sabés cuánto cuesta el barril de petróleo? Cuesta 100 dólares. Hace una semana costaba 117. Dicen que ahora bajó un poco, ¿no? Ahora, esto es un aumento, Néstor. Si vos te fijás de 55 hasta 100, es un aumento del 80% en 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Porque vos fíjate, nosotros somos un país chico, no tenemos petróleo en nuestro subsuelo, o sea, tenemos que salir a comprarlo, este, igual que como nosotros compramos las cosas que consumimos, tenés que ir al mercado y comprarlo. Y vos lo tenés que comprar al precio que te lo venden, ¿no? Entonces, Uruguay resulta ser una nación que tiene que importar esta parte de la energía, los combustibles líquidos, los derivados de los hidrocarburos, y mira lo que pasa, pero no puede decidir nada. En realidad nosotros las variaciones de los hidrocarburos las sufrimos, pero no podemos modificar nada, porque en realidad esto que yo te estoy diciendo son los precios que uno entra en la pantalla de este organismo que el Global Petrol Price es un organismo que te dice los precios todos los días de todas las cosas de todo el mundo y te fijas cuánto es el precio, pero vos qué vas a hacer con ese precio. En realidad el Uruguay lo tiene que pagar. Ese es el precio que ANCAP paga cuando compra barriles de petróleo. Y ese es el precio que todos los uruguayos pagamos cuando compramos la nafta super, ¿no? Entonces, yo quiero analizar un poco qué es lo que está pasando ahora en el mundo con los hidrocarburos para pensar un poco como país, ¿no? Porque un país que necesita energía líquida y la tiene que comprar, tiene que tratar de entender qué es lo que pasa. Primero, ahora hay un problema bastante embromado por esto del conflicto entre Ucrania y Rusia. Eso es un problema. Porque, ¿qué pasó? Lo que decidió el gobierno de los Estados Unidos fue no comprarle más. O sea, que el mundo occidental no le compre más petróleo a Rusia, ¿no? Dijeron, nosotros no le vamos a financiar más a Putin su guerra. Eso es una manera de decir que tiene Biden. A mí me hace gracia cuando dice no financiarle a Putin, como si fuera a la persona que vuelve. En realidad está hablando del presidente de la Federación Rusa. Y la Federación Rusa es la que toma sus decisiones con sus organismos. No es una persona, ¿no? Pero en fin, eso es otro tema. Ahora, y además dijo, el gobierno de Estados Unidos se lo planteó a los países de la Unión Europea y todos lo aceptaron, que esto tenía que arreglarse en 45 días. No le compramos más petróleo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con esto? Esto es un asunto bastante delicado porque Europa tiene muy poco petróleo y lo primero que empezaron a corcoviar, pero pará, dice, ¿y qué hacemos nosotros? Los que le compramos a Rusia. Dejamos de comprarle y a quién le compramos, ¿no? Entonces, porque ahí
Los europeos le compran petróleo un poco, pero también le compran sobre todo gas, por esas reservas de gas que tiene la Federación Rusa en la Siberia. Y le compran carbón a algunos, que tienen un consumo importante de carbón. Todos estos son hidrocarburos, ¿no? Entonces, Europa, ¿sabes cuánto le compra de la energía de hidrocarburos que utiliza? ¿Cuánto le compraba a la Federación Rusa? El 62%. Un continente entero, con 28 naciones, no puede dejar de comprar de hoy para mañana. ¿Qué hace con las industrias? ¿Qué hace con el transporte? ¿Qué hace con la calefacción de los hogares? ¿No? Incluso Alemania, que en realidad Alemania consume mucho, ¿no? Del gas ruso, dijo, bueno, pero vamos a tomar la medida hasta fin de año, ¿no? Porque después, ¿qué hacemos? O sea que hay un problema acá de quién produce y pone en el mercado. Y hay otro problema de quién lo consume, a quién le compra la gente en el mercado, ¿no? Ahora, ¿quién suple a ese gas que alguien decidió, perdón, el gas y también los hidrocarburos, ¿no? Ahí se pusieron a pensar, los noruegos tienen reservas importantes de hidrocarburos, pero para suministrarle los millones de metros cúbicos de gas que precisa Europa, tienen que hacer inversiones de millones de dólares y no antes de los 9 meses. Argelia tiene gas también. Ahora, Argelia le vende a España, consume él, y está el tope Argelia. ¿Qué pasa con Marruecos? Bueno, hay muchos países que tienen, ¿no? Egipto es un país que tiene gas. Ahora mirá qué interesante. Egipto, en realidad, le compra a Rusia los cereales. Es un gran consumidor de trigo, Egipto, que lo compra en el mercado mundial. Dice, y nosotros no le vamos a comprar el gas a Rusia. ¿Y qué hacemos con el trigo? Entonces Rusia no nos va a vender el trigo. O sea, capaz que yo lo que quiero decir con esto es que, y lo mismo pasa con Libia, y lo mismo pasa con Nigeria, y lo mismo pasa con Angola. Se puede acomodar, pero no se puede arreglar esto de un día para el otro en un mercado mundial que está todo trenzado, porque me parece que el concepto es este, Néstor, está todo trenzado. Hay unos que producen, hay otros que compran, hay una manera de fijar los precios. Incluso, mira una cosa bastante graciosa, porque Estados Unidos, que es el que dice que hay que dejar de comprarle a Rusia y todo eso, le compra petróleo a Rusia. No le compra mucho, le compra 245 millones de barriles al año. Tampoco es bobada, ¿no? Ahora, también Estados Unidos tiene que dejar de comprarlo, ¿no? Y Estados Unidos, si no le compra a Rusia, ¿de dónde saca ese petróleo que precisa Estados Unidos? Porque Estados Unidos no tiene mucha producción propia. Tiene, Pero sí, además está Estados Unidos, en la medida que no compre por allí, está corriendo el riesgo, está haciendo, ¿cómo es que se llama? El cracking que tiene por explosión, bueno, que es más que peligroso. ellos tienen, mira, varias cosas. Una, un posible acuerdo con Canadá, que hace mucho, el acuerdo del petróleo con Canadá es como el TLC con China de nosotros, ¿viste? Es como galleta en boca viejo. Da vuelta y da vuelta y da vuelta y siempre queda en el mismo lugar. En realidad, ese oleoducto que iban a hacer los canadienses, resulta que los mexicanos, no son cosas de arreglar de un día para el otro, ¿viste? Lo que tiene Estados Unidos es lo que ellos llaman los productores independientes. En Texas hay muchos, que son productores chicos de petróleo, que cuando el precio internacional baja, dejan de producir. Y cuando el precio internacional sube, se ponen todos a producir. Entonces, en realidad, Estados Unidos se dio la difícil tarea de coordinar a todos esos productores independientes para que todos le vendan a los Estados Unidos. Ahora, si llega a bajar el precio, esos dejan de producir, porque ahí está el asunto de la libre empresa, de que yo produzco y te vendo y vos me comprás, y ahí fijamos el precio, ¿no? Es un asunto complicado. Ahora, vos fíjate que yo no te hablé nada de otro que acá, si no juega, nadie entiende lo que pasa. ¿Qué pasa con los países árabes? ¿Qué pasa con la OPEP? Con la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, de la Sí, cual claro. Venezuela es fundador y lo integra Rusia. Ellos tienen, es bien gracioso esto, porque libre mercado, ¿de qué libre mercado me hablas? Si esos países exportadores de petróleo son los que abren y cierran la canilla. Si el precio baja mucho, cierran la canilla porque suba, ¿no? Y si el precio se va muy alto, después frente a los ruegos de todos los demás,
la bajan un poquito. O sea, es un mercado regulado en función de intereses económicos en el planeta y lo integra Rusia. Entonces, si no le quieren comprar a Rusia, ¿cómo hacen la negociación con la OPEP? No, sí, en realidad lo está integrando Rusia también. Estoy hablando Lo integra Rusia y si yo no me equivoco lo integra Irán también. también Irán. Y ahí hay otro problema con Irán, que es el acuerdo nuclear. ¿Te das cuenta cómo esto es no es una trenza de 4 ni de 3, Néstor? Es una trenza de 100. Entonces, es difícil eh, pero también, yo te voy a poner otra cosita que está apareciendo. Hay intereses económicos que están diciendo, esta es una oportunidad. Entonces, están esos productores americanos que sacan con fracking, que vos decías, o que sacan con otros métodos que no son fracking, pero que ven que ellos le pueden vender a Europa. Ahora, ¿sabés cómo le venderían a Europa? Tienen que sacar el gas en Estados Unidos, que licuarlo, llevarlo en barcos y allá regasificarlo. ¿Sabés lo que es? Como la regasificadora que íbamos a hacer nosotros. Pero tienen que instalar cientos de regasificadoras, porque imagínate lo que consume Europa, ¿no? Y tienen que mandar una cantidad tan grande de barcos. Y además, vos fíjate, sacan el gas en Estados Unidos, lo hacen líquido, eso lleva energía, lo llevan en barcos, cuesta el transporte y los seguros. Allá lo tienen que licuar para hacerlo. Ese gas va a ser todo más caro que el gas que viene directamente de Siberia por un caño. O sea, hay oportunidades de negocio para algunos empresarios que si se decide no comprarle más a Rusia, ellos pueden hacer su negocio. Pero el precio que va a tener el gas obtenido así va a ser más caro. Entonces va a haber oportunidades de negocio. Pero ¿qué va a pasar en el mundo si aumenta el precio de los combustibles? Ya lo estamos viendo, ¿no? Va a subir el precio de todo. Va a subir el precio de la harina, va a subir el precio de los cereales, va a subir el precio de los transportes. Es lo que está pasando. Y tener el fantasma de la inflación. Entonces, ahí el otro asunto es Rusia qué hace con esa monumental capacidad de producción que tiene y de un gas de muy buena calidad. El Nord Stream 2, el gasoducto grueso ese que iba a abastecer a toda Europa, ya está terminado, está nuevito sin usar, ¿no? ¿Qué haría Rusia con todo el gas que tiene? Me parece que la idea original de trancarle las ventas era que iban a quedar inflados de gas. Pero lo que pasa es que Rusia tiene otros clientes que lo compran, ¿no? Por ejemplo, la India, que es un gran consumidor de energía. Por ejemplo, Pakistán. Y por ejemplo, China, que es un gran consumidor de energía en el mundo, de petróleo y de gas, de las dos cosas, y de carbón, las tres cosas. Entonces, en realidad, aquel que quería meterle el cuchillo en el pescuezo, ¿no? Para que sufra las consecuencias de no poder vender sus productos de Europa, se los va a vender a otro que se lo compre. Y además, como viste que se decidió Rusia, bueno, muy bien, nos van a apretar, nos van a poner el cuchillo en el pescuezo. Los que nos quieran comprar gas ahora lo tienen que pagar en rublos. No se paga más en dólar ni se paga más en euros. Le fijó la moneda. Se armó un lío con eso porque fíjate que el dólar ha sido hasta ahora la moneda de referencia en todas las transacciones del mundo. Pero ahora empieza a ser un volumen grandísimo de compra-venta de gas, de petróleo y de carbón que se empieza a hacer en otras monedas, se hacen rublos. Y además, la Federación Rusa ya había tomado todas las medidas para que los que le quieren comprar a ellos en rublos, les consiguen los rublos. Entonces, no hay ningún problema. Si vos querés comprar algo en rublo, un banco de Rusia te da el préstamo, te ofrece los rublos, te los vende y después vos compras en rublos. Entonces, me parece que esto es un tema bastante delicado. Hay un acuerdo entre Pakistán, la India y China para comprarle en realidad el gas y el petróleo a Rusia, y Europa está teniendo todo este problema de ver cómo se abastece ella misma de energía. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? En realidad, ANCAP creo que compra un barco petrolero por mes más o menos, es lo que nosotros consumimos, los millones de metros cúbicos de gas que nosotros consumimos en el año.
y tenemos que salir a comprarlo al mercado. ¿A quién le vamos a comprar nosotros? Y bueno, seguramente que le vamos a comprar a los países árabes, seguro, no veo que le vayamos a comprar a Irán, no veo que le vayamos a comprar a Venezuela, porque ahí también hay otros problemas a los que Uruguay adhirió, que no lo va a comprar por ahí. A Rusia, no sé si, en realidad nosotros no estamos en la OTAN y podríamos comprarle si queremos, pero viste que el gobierno nuestro está bastante solidario con este cerco que los Estados Unidos le quieren hacer a la Federación Rusia en el mundo. Esto es una guerra por comercio, no es una guerra con balas, es una guerra con decisiones económicas, porque además le bloquean los fondos, le evitan usar la moneda. Esto es parte de una guerra global más grande, ¿no? Que a nosotros nos pega porque, por lo menos, si conseguimos a quien comprarle, ahora le estamos comprando a más de $100 el barril. Y en consecuencia, todo aquello que superior habían dicho que nos convenía, se habían equivocado en el cálculo, la UCEA lo corrigió eso. Entonces vamos a perder, si compramos el combustible refinado en el mundo, el Uruguay pierde, y pierde bastante. La UCEA en el informe le dice cuántos millones de dólares va a perder si hace eso. Entonces, estamos bastante entrampados en un precio internacional, en un gobierno que quiso monopolizar ANCAP y terminó con este injerto, que ahora estaba dentro de los 135 artículos de la ley de urgente consideración, pero que quedó firme, que es aplicar el PPI, el precio de paridad de importación. Con esa famosa fórmula que le tiene que hacer la URSEA, donde le dice cuánto es el precio de paridad de importación, y ANCAP le tiene que hacer otro informe donde le dice cuál debería ser el precio de referencia. Y entonces el superior gobierno, a lo sumo cada 60 días, tiene que fijar el precio de los combustibles. Mirá en qué lío estamos. Ahora, capaz que lo complejo de este cálculo es un lío en el que se metió nuestro gobierno, con su, no sé, yo creo que lo que tenía venía como chancho en la bajada, venía con una actitud de agredir a ANCAP para desmonopolizarla. Fíjate que ANCAP era una empresa muy prestigiosa, que funciona muy bien, y en realidad con las críticas que le hizo los integrantes del actual gobierno, la desprestigiaron mucho, ¿no? La desprestigiaron mucho. Y quieren eliminarla para comprar los combustibles en el mundo. No están de acuerdo ellos que... En un momento, como tú expresabas, de gran volatilidad en los precios. Fíjate vos, en los últimos, los estudios que hay de los precios, el gasoil valió en los últimos 30 años, el precio mínimo fue $6 el barril y el precio máximo fue 150. ¿Cómo haces vos en un país? Yo no quiero discutir esto del PPI porque ya lo discutimos cuando el sí y el no quiero volver a eso. Ahora ya tenemos el precio de paridad de importación. Por suerte, el gobierno aflojó y no lo está aplicando. Porque si lo llega a aplicar, ¿cuánto tendría que costar? Ahora la nafta, en vez de costar 77 pesos, la nafta super tendría que valer 100. Entonces, es una cosa de loco. Estar supeditado a todo este juego de ajedrez mundial, donde hay intereses económicos, donde hay intereses geopolíticos y donde hay guerra, vos te das cuenta que eso me parece que no es una posición que defienda mucho el interés nacional, Néstor. Yo quiero decir, me parece que no hay que ser insultante. En realidad, aquí lo que hay que poner en primer lugar es el interés nacional de tener un abastecimiento de los combustibles a un precio que nos salve de andar subiendo y bajando la montaña rusa todos los días. ¿Cómo hace un empresario con estas oscilaciones del precio de los combustibles? Si fijáramos el precio mirá los líos que se están armando con los combustibles. Hablé con un amigo que tengo en Alemania, subió la nafta super allá, cuesta 2,20 euros. A ver, si haceme la cuenta cuánto son 2,20 euros. El litro de nafta super en Alemania, ¿eh? Ahora, en todos lados, viste lo que pasó en Perú por el aumento, pararon todos los camioneros. O sea, los aumentos tan bruscos de los combustibles para los países que tienen que comprarlo lleva a movilizaciones sociales. Acá ya están pateando los camioneros, ya están pateando los taximetristas, ¿no? Y eso trae un malestar en la sociedad. Y yo creo que ningún gobierno quiere un malestar en la sociedad. Nosotros no queremos malestar en la sociedad. Ahora, ¿cómo pucha se arregla este lío? ¿No? Yo creo me parece que esto, Néstor, no es
Esto es un huracán de frente, huracán de frente. Yo no tengo la solución y me parece que yo no quiero ponernos a pensar nosotros cómo habría que hacer, porque hay que tener mucho más elementos de los que nosotros tenemos. Esto es un asunto de mucha profundidad, pero yo quiero que todos nosotros pensemos en este problema, porque para pensar en el futuro del Uruguay, en un Uruguay productivo, en un Uruguay que tenga trabajo para la gente, en un Uruguay donde podamos vivir mejor y seamos un poco más estables y más tranquilos, estos problemas son cruciales y los tenemos que tener resueltos. Así como estamos, es imposible planificar nada. Es imposible decir, bueno, esta actividad es importante, vamos a hacerlo así, porque los empresarios no pueden ni siquiera planificar la producción. Lo están diciendo hoy los empresarios con estas oscilaciones del precio de los combustibles. Así que para un país chico, en desarrollo como es el Uruguay, por eso yo te decía que estas reflexiones de turismo me parece que nos tienen que poner más allá de los problemas cotidianos que tenemos para pensar en Uruguay estable, donde haya puestos de trabajo. En realidad este problema hay que encontrar una solución, porque es un problema muy complicado y yo no digo que el Frente Amplio haya hecho bien esto en su gobierno, tampoco digo que el Partido Colorado lo haya hecho bien antes, tampoco digo que el Partido Nacional lo haya hecho bien antes, ni que lo esté haciendo bien o mal hoy. Yo lo que digo es que es un problema difícil y es un problema nación, ¿entendés? Es un problema nación, porque sin energía un país no puede desarrollarse. Ahora, nosotros lo que estamos teniendo es energía eléctrica, porque hicimos una buena reconversión de la matriz de energía eléctrica, ¿no? Con los aerogeneradores, la Central Valle es un lujo como anda. La Central Valle, ¿sabes que están dando a todo trapo? Están dando a todo trapo a la Central Valle, porque la estamos exportando toda esa energía. Y UTA está ganando plata con eso. Está trabajando a full. Ahora, estuve conversando con un trabajador, un ingeniero que trabaja ahí, adentro de la planta. Me contaba cómo está la tecnología, cómo está la planta, está divina la planta, y está trabajando sin parar, ¿no? Está bien, porque los precios internacionales ahora permiten, en realidad, venderle energía eléctrica a Brasil por la interconexión que tenemos, ¿no? Y ¿sabés la otra cosa, Néstor? Nosotros ya habíamos discutido, ¿te acordás una vez? La posibilidad de un carburante nacional, un poco para salirnos de este lío. ¿Podremos tener nosotros un carburante nuestro, que lo producimos en el país? Este es un tema que se lo planteó el Uruguay desde que empezaron a llegar los motores. ¿Por qué vienen los motores? Tenemos transporte, tenemos camiones, tenemos transporte urbano, y vamos a tener tractores. Ahora, si no tenemos combustible, o si dependemos para el combustible de lo que deciden otros, es medio complicado eso. Sí, Entonces, porque ¿te acordás cuando que? hablas de ¿Ah? 20 segundos, cuando hablas de combustible estamos hablando de que yo lleno el camión, un flete que voy a traer naranjas de Salto, voy a traer legumbres de Bella Unión y pago 50 pesos y mañana voy a pagar 100 pesos. ¿Cuánto me va a aumentar el flete? Sí, 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 exactamente, es eso. Digo, no es necesario que tenga auto para que me afecte el aumento. No, y si tenés un tractor, si estás cosechando a soja ahora, que te gasta 200 litros por turno el tractor, ¿qué hace? ¿Cómo hace con 200 litros de gasoil en el turno? ¿Sabés lo que es eso? Son millones de pesos que te llevan. Claro. Este, Disculpame entonces, la interrupción. no, yo te decía, porque nosotros tenemos carburante nacional hoy. Tenemos dos carburantes nacionales, que son el biodiesel, que se hace a partir de la semilla de oleaginoso, y tenemos el bioetanol, que es un alcohol que sale de la fermentación de los granos, sale de la fermentación de los jugos de la caña de azúcar en Bella Unión, y en Paysandú hay una planta nueva de bioetanol, más nueva, ya tiene 4 o 5 años ahora, que produce bioetanol, o sea, un alcohol biológico, a partir de trigo, a partir de cebada, a partir de maíz, ¿no? O sea, de granos. Los muelen, los fermentan, es un proceso tecnológico muy moderno. Lo que por ley, el Uruguay tiene que aplicar estos combustibles en mezclas con el gasoil y en mezcla con la nafta. La ley establece cuánto tiene que aplicar, ¿no? En realidad el Uruguay venía aplicando de bioetanol en la nafta un 7-8%. ¿Cuánto le pone de bioetanol en la nafta? Primero está obligado a ponerle, por ley, porque es un carburante nacional. Es algo que se produce con el trabajo nuestro. No lo importamos eso.
Los productores hacen un contrato con Alur, plantan sorgo granífero, que es un grano. Se comprometen a entregar tantas toneladas a un precio de tanto. El grano, cuando lo cosechan, va a la planta en Paysandú. En esa planta hay un proceso de molido de los granos, hay un proceso de extracción, hay un proceso de fermentación en unos cubos muy grandes, y después hay un proceso de destilación, y al final sale un producto que se llama bioetanol. Se llama bioetanol porque es un alcohol producido a partir de plantas, un alcohol biológico, ¿no? Y eso va a la planta de ANCAP, donde se mezcla con la nafta. Teníamos 7-8% de ese alcohol mezclado en la nafta. ¿Sabés lo que está pasando ahora? ANCAP ¿Qué? aumentó la cantidad de bioetanol en la nafta, porque la tonelada de bioetanol cuesta más barata que la tonelada de nafta sacada del petróleo, porque el petróleo subió mucho de precio. Entonces, si a vos te sale más barato el bioetanol, le pones más bioetanol. En los momentos en que el petróleo baja de precio en el mundo, vos le sacás bioetanol y usás solo. Entonces, tener la tecnología y tener las plantas te permite ir poniendo o más de esto o más de aquello, según te convenga la ecuación económica. No es difícil de entender esto. Bueno, en este momento, toda la nafta que se consume en el Uruguay tiene un porcentaje de bioetanol mayor que hace un año. Y ANCAP lo decidió por motivos económicos, porque la tonelada de la mezcla sale más barata que la tonelada de la refinería de La Teja, porque le agregaste un producto hecho en el Uruguay con trabajo uruguayo. Este tema del carburante nacional es un tema impresionantemente lindo para pensarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿podremos producir un carburante para nuestros motores nosotros? Mirá qué preguntita. Si pudiéramos producirlo, nos evitamos todos estos otros problemas de la guerra y de la OPEP y de todas esas cosas, ¿no? Aunque, te digo, así de pasadita, que para producirlo hay que invertir energía también, porque los tractores con los que vas a plantar el sorgo andan todos con gasoil. Pero bueno, es un tema que vale la pena pensarlo, es un tema de soberanía nacional es de soberanía nacional. Nosotros no podemos pensar en los combustibles solo cuando estamos parados frente al surtidor o cuando vemos la estación de Ancá o la estación de estas otras empresas que hay ahora. También tenemos que pensar como proyecto de país. La energía que nosotros consumimos, ¿de dónde la sacamos? ¿Puede ser generadora de puestos de trabajo para los uruguayos? ¿Cómo está esto en el mundo? ¿Qué situación dependiente tenemos nosotros? ¿Y qué Sí, medidas claro. tenemos que tomar para que ese entrevero de situaciones cruzadas no nos termine perjudicando? Me parecía que, por lo menos, Néstor, viste que la charla de hoy no fue para proponer ninguna solución, fue para entender un problema. Es un problema Bueno, pero complejo, eso acerca la solución, porque si no lo entendés el problema, no hay solución. seguro, ahí está, ahí está. Así que, no sé, yo te regalé estas reflexiones sobre la situación de los hidrocarburos en el Uruguay y en el país porque me parece que vale la pena pensar estas cosas, Néstor. Muchísimas gracias, Ernesto. Te esperamos con... Ya te estamos despidiendo, pero hay gente que ya está lamentando que ya te vas. Así que te esperamos para el martes próximo ahí con otra reflexión también. Dale. Ahí está, vamos a seguir enchufado con este tipo de cosas que son lindas. Un Hasta el abrazo martes, grande y hasta el buena martes. jornada. Chao, chao, Chao. hasta el martes.